Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem HaKodash, los honores a nuestros apóstoles en la Gran Pedra Molino y saludos a ustedes más sinceros. Ahora les estoy trayendo un tránsito a este día, básicamente entrando en el tema de por qué es que las otras naciones fuera de la nación de Israel, en la historia, han tratado y van a continuar a tratar a asegurar que los israelitas estén bien bajos, estén sujetos, estén en una condición perdida, estén en opresión y en una posición en donde esperan ellos que no regresemos a nuestro poder, a nuestro Dios, a nuestra identidad, en sinceridad y en verdad, según lo que entendemos que es el concilio secreto de los impíos, empezando con la casa de Esaú Edom, el liderazgo siendo de ellos los amalequitas, los falsos judíos cual han tomado nuestra identidad, bajo ellos las otras naciones, que aunque en estos últimos días especialmente tengan sus pleitos, sus problemas que inevitablemente terminará en engaño, en decepción, en guerra entre ellos. Una cosa que tienen una cosa en cual están de acuerdo es en mantener a los israelitas dormidos, mantener a los israelitas perdidos, mantenerlos oprimidos y en una posición no considerada. Aunque ciertas de estas naciones, con sus decepciones se pintan como ser más simpáticos a nuestra condición, especialmente aquí en América. Y la razón por qué tienen este concilio es plano, man. Es obvio. Y es porque saben que en cuanto Israel se levante, regresen al Señor, clamen al nombre del Padre y del Hijo, Yahweh, en nombre de su Hijo, nuestro Señor Yahushai, eso significa la caída de estas naciones, la caída de Esaú Edom. Por eso lo estamos viendo acelerado en estos últimos días, porque pues primariamente por razón de profecía, y también por razón de lo que nos dijo el Señor iba a ocurrir en los últimos días, que es el levantamiento de la nación de Israel, empezando con la elección, y es una cosa que causa gran temor a las cabezas de estas naciones cuales entienden esto, man. Porque no sean decepcionados, man. Los elitas de cada nación entienden quién son los israelitas, entienden que necesitan ellos que trabajar juntos para mantenernos abajo y dormidos, porque aunque tengan pleitos entre ellos en asegurar que nosotros los israelitas estemos bajos, ellos pueden asegurar que sus imperios y sus reinos continúen. Pero entendiendo en este video voy a entrar en lo que causa gran temor en estas naciones, especialmente en los elitas de Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco. Entonces vamos a comenzar aquí que estoy en tránsito este día. Este tráfico es extremadamente satánico hoy en día, pero hacemos la lucha, para grabar nuestros videos y edificar a las ovejas. Zacarías 12:2 dice: he aquí, yo pondré a Jerusalén por copa de temblor para todos los pueblos en derredor. Man. Y esto va bien pronto, cuando regrese nuestro Señor Yahushua, establezca su reino, salva su remanente y
y derriba las naciones, ¿ok? Este temblor va a regresar de nuevo a la tierra, a estas naciones, estando estas naciones bajo nosotros, bajo los israelitas, bajo nuestro Señor Yahushua, ¿ok? Y como está escrito, se les va a recompensar a ellos, ¿ok? La opresión a cual nos dieron a nosotros, man, por 1000 años, empezando primariamente con la casa de Saúl Edom, el autoproclamado hombre blanco, cual va a recibir la más peor esclavitud que se ha visto en toda la historia, ¿okay? Y bajo él las otras naciones, ¿okay? Sí, entendemos que al fin del día todo esto es para recompensar y también para enseñar a estas otras naciones las leyes, siendo sacerdotes hacia ellos, enseñándoles el camino de cómo seguir al Señor, y cómo vivir, según las leyes del Señor, cuál son y es el camino que es perfección. Todavía tendrán que, por 1000 años construir nuestro reino y estar bajo sujeción y esclavitud, ¿ok? Y esto es lo que causa temblor en estas naciones, especialmente a Esaú Edom, empezando con los elitas, man. Pero hasta en los comunes se puede ver y sentir esto, man. Se ven ellos que subconscientemente que su imperio está a punto de caer. Okay. Continuando, dice: cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Yeah, man, que shit. En estos de los últimos días sabemos que estamos a punto de experienciar el día de la angustia de Jacob, en donde Esaú Edom va a tratar de rodear contra los israelitas, empezando con los cuales entienden que son israelitas, man. Okay. Pero solo el remanente, okay, el tercio y la elección van a tener protección divina y el entendimiento, el espíritu para poder aguantar cualquier prueba, aflicción y sufrimiento que tendremos que experienciar, sea ser mártires, sea ser encarcelados, sea cualquier cosa, man. Okay. Cuando estén en el sitio contra Judá y Jerusalén, yeah, man. Y estas otras naciones igualmente van a participar en la angustia contra Israel. Okay. Sabemos que la parte de la profecía es que Babilonia sea invadida por los rusos y ciertas otras naciones, y a ellos les van a valer madre, man. Van a estar matando, destruyendo, saqueando, violando, destrozando, despedazando, okay. Muchos de ellos estando amplificados cibernéticamente, con todo tipo de drogas y aumentaciones y yeah, man. Va a ser bien terrible ese día, okay. Dice: en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Yeah, man. Sabemos que en cuanto Esaú y las naciones hagan su movida, el Señor va a levantar un estándar contra ellos, utilizando su elección para hacerlo, dándonos poder espiritual, okay, dándonos protección divina por medio de los ángeles, los ovnis, okay, milagros, y esto va a causar un gran espanto en estas naciones, no teniendo poder para hacer nada contra nosotros, okay. Y se va a reversar la situación. El Señor nos dijo que nos va a transformar en una herramienta nueva para despedazar. Nos va a dar poder tan terrible que cualquier cosa que tiren contra nosotros no va a hacer nada, man. Sus máquinas, sus robots, sus armas de láseres y de sonido y cosas invisibles y demonios y cualquier cosa, man, que tengan, va a valer verga, man. Y se van a estar cagando, ¿ok? Todos los que se cargan serán despedazados, aunque todos los pueblos de la tierra se junten contra ella. Yeah, man. Entonces, aunque tengan sus fucking concilios contra Israel, okay, aunque tengan sus programas secretos, sus armamentos, sus estrategias,
sus maquinaciones, sus concilios diabólicos y todo esto y lo otro, al fin del día no van a lograr, man. Solo contra los 2/3 lograrán causar gran daño, pero contra el remanente, contra el tercio y especialmente contra la elección, man, sí, ciertos van a tener que sufrir como mártires, pero serán resucitados y reunidos con el Señor, como está escrito. Los muertos en Yahweh Shai serán los primeros resucitados y reunidos con Él en el ovni. Y van a también participar en este desmadre que va a causar el equipazo de nuestro Señor Yahweh Shai, man. Ok. Próxima escritura. Perdónenme, estoy en tránsito, voy a tener que de vez en cuando chequear mi navegación, estando en tránsito, yendo para atrás al trabajo para terminar mi día. Y se puso bien pesado este fucking tráfico hoy en día, me ven satánico el nivel de tráfico que estoy viendo hoy en día, pero fuck it, tomé esta oportunidad para grabar este video y tirarme un 2x1. Ok, entonces Slakia, vamos a leer aquí en Salmos 83, ok, empezando en 1. Slakia, deja chequear esto bien rápido. Ok, dice, vamos a canción o salmo de Asaf. Dice: no calles, oh Dios, no calles ni te quedes quieto, oh Yahweh, okay, Bashem Yahushai, porque he aquí tus enemigos alborotan y los que te aborrecen han alzado la cabeza. Está hablando de las otras naciones, empezando con Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco, los enemigos del Señor. Dice: contra tu pueblo han consultado con astucia, contra tus escogidos consultaron. ¿Quién es la nación escogida del Señor, man? Los israelitas, okay, los santos, los cuales el Señor hizo pacto, okay. Esta es la gente, la nación, la raza odiada por toda otra nación, man. No tenemos amigos, man. Okay. Y han en su orgullo levantado cabeza contra el Señor y contra sus escogidos, man. Y esto lo hemos visto en toda historia, aunque Esaú Edom es el diablo, conquista y masacra y despedaza y todo esto en todo el mundo, hasta en las otras naciones. Todavía las cabezas de estas naciones con Esaú Edom tienen el concilio de oprimirnos, man, y mantenernos en un estado bien bajo, confundos. Por eso los rusos, pienso que hace un año salieron con una canción, cantando de cómo iban a destruir América. Pero hasta en esa canción, estaban hablando de cómo los negros están dormidos, man. Con gran orgullo cantando de esto, man. Porque saben que aunque tengan ellos, pleito entre ellos, batallas, alborotos, guerras y rumores de guerras, están de acuerdo secretamente que pase lo que pase entre ellos, necesitan que mantenernos a nosotros dormidos, man, porque saben que si nos levantamos y regresamos al Señor, eso señala el fin de lo que ellos tienen en la tierra, sus imperios, sus reinos. Okay. Dice 4. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sea nación. Y por esta razón, en todo el mundo, las otras naciones han hecho un gran trabajo en el atento de cubrir la historia de quién estaba reinando en estas naciones, man, antes de la época del Renacimiento. No solo en Europa, pero en diferentes partes de Asia, Japón, China, Corea, Tailandia, sur, norte, este, oeste,
todo el mundo, man. Europa, a partes de África, a las Américas. ¿Ok? Porque no quieren que los israelitas realicen quién son. ¿Ok? Los israelitas. Por eso Esaú Edom, cuando vino aquí a las Américas, ¿ok? Y descubrió que éramos los israelitas del reino norteño. ¿Ok? En cuanto nos conquistó. ¿Ok? Porque pues estábamos pecando contra el Señor, y el Señor por profecía causó que nuestros enemigos nos conquistaron, según las maldiciones en Deuteronomio 28. Él quemó y destruyó la mayoría de nuestros récords, man, de ser israelitas, la evidencia de quién era cual Él estuvo conquistando. ¿Ok? Pero el Señor causó que no pudiera Él destruir todo. Y en estos últimos días hemos visto y estamos viendo un gran levantamiento de la nación de Israel, empezando con la elección. ¿Ok? Pero en cualquier nación, man, si va ahí a un llamado moreno, hablan mierda, man. Acabé de ver un video de israelitas jugando un deporte que estuvieron en China. Y en cuanto llegaron ahí, los moabitas ahí estaban hablando todo tipo de mierda, man. Llamándolos todo tipos de la palabra que empieza con la letra N, que no la quiero decir porque tal vez me remueven el video, fucking YouTube, hablando todo tipo de mierda, man. Oprimiendo sin razón, por las razones planas, porque subconscientemente, aunque lo sepan o no, tienen un odio, un rencor por Israel que es antiguo, man. Porque en tiempos pasados Israel tuvo a las naciones en su ejecución, man, en esclavitud, especialmente durante los reinos del rey David y el rey Salomón, man. Y todo es reencarnado. Entonces ellos tienen ese rencor por nosotros, man, aunque no tienen el recuerdamiento de por qué exactamente. Solo saben que nos odian, man. Ok. A ver, para que no haya más memoria del nombre de Israel. Yeah, man. Todo tipo de historia, de rélicas, de artefactos, ¿ok? Han sido destruidos y escondidos y esto y lo otro. Pero sus hechos al fin del día fueron en vano, porque profecía era que nos íbamos a levantar en los últimos días, man, y lo vamos a leer en un momento. ¿Ok? Dice, porque se consultaron de común acuerdo, contra ti se confabularon. Yeah, man. Están de acuerdo en una cosa. Eso es que tienen que trabajar para mantenernos dormidos, perdidos, oprimidos. ¿Ok? Aunque ellos tengan, entre ellos mismos sus berrinches, man, que terminará con la Tercera Guerra Mundial y la destrucción de América, man. ¿Ok? Ese concilio fallará y lo estamos viendo, man. Alianzas están siendo quebradas, nuevas están siendo formadas, pactos están siendo quebrados en estos últimos días, man. Guerras y rumores de guerras. ¿Okay? Y no hay nada que puedan hacer para prevenir el regreso de nuestro Señor Yahushua. ¿Ok? ¿Ok? Necesitamos, a ver, 6. Las tiendas de Edom, ¿ya? Sobre todo el líder de este concilio, de este acuerdo, ¿ok? Es Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco, ¿ok? El cual se le fue dado dominio sobre la tierra en estos últimos días, man, según profecía. Génesis 25, Génesis 27, 4 a 6, ¿ok? Jeremías 50, 51, ¿ok? Isaías 14. Las tiendas de Edom y de los ismaelitas, de Moab y de los agarenos, ¿okay? Los chinos, los africanos, básicamente toda nación fuera de la nación de Israel. Sus líderes están de acuerdo con este pacto de mantenernos oprimidos y dormidos, man. No hablando verdad según quién somos. Y los pocos que han ido en contra de este concilio han sido puestos a la muerte, man. Como en el caso de Edom, ¿ok? La casa primaria de Edom
Amalek. Los pocos que han salido y revelado esto por medio de libros y ciertos documentos fueron matados, asesinados por sus propios, man. Hombres como Arthur Koestler, ¿ok? Y ciertos otros llamados judíos que han salido y planamente dicho que ellos no son los verdaderos judíos. Los morenos son los verdaderos judíos. Los israelitas son los llamados morenos, latinos, indios, indígenas. Ok, XX, exponiendo todo con historia, documentos, rélicas, evidencia. Y luego misteriosamente se cuelgan o se matan o son encontrados fucking ahogados. Porque quebraron el pacto, man, que tenían entre ellos, el código. Pero estos fucking diablos, hey man, shit. Al fin del día sufrirán por sus hechos contra la nación sagrada del Señor, man. Okay, al fin del día todo esto fue por castigo hacia nosotros, por pecar contra el Señor. Okay. Pero nuestra sentencia, nuestra prisión está a punto de terminarse en esos últimos días. Por eso todo se está acelerando y amplificando. Okay. Todo para que profecía se cumpla y regrese nuestro Señor, nos salve y establezca su reino sobre la tierra. Okay. Gebal, Amón, Amalek. Amón son los japoneses y Amalek son los llamados judíos, man. El Señor tuvo que mencionar 2 veces a los edomitas, man. Okay, que Amalek es la cabeza, los elitas de Esaú. Okay, la sinagoga de Satanás. Los elitas cuales consultan y trabajan directamente con Satanás él mismo y con los demonios, man. Pero Satanás y los demonios simplemente siendo empleados del Señor, son utilizados por el Señor para causar a estos edomitas pensar que ellos tienen poder y dominio por medio de Satanás para implementar su nueva orden mundial, que simplemente es el cumplimiento de profecía bíblico que acelera la misma caída de estos edomitas, man. El Señor dijo que los decepcionadores y los decepcionados son de Él. Él controla todo, man. Esta es su película. Okay. Los filisteos con los habitantes de Tiro. Mira, los verdaderos africanos, man, los camitas. Okay. Que parte de el narrativo y de la decepción de estos diablos ha sido ¿cuál es la palabra? Convencer al mundo que los llamados morenos son africanos, man. Que no es cierto, man. Hay una separación. Okay. Los llamados morenos en América, en las islas, en los Caribe y en partes de África, especialmente el oeste, son israelitas, man. No son camitas. Hay una diferencia y es evidente cuando examinas los espíritus, man. La sal, el sabor. Ok. Totalmente diferente de los verdaderos africanos, man. Okay. Y la otra decepción, según el reino norteño, es que somos fucking asiáticos, que cruzamos el llamado Bering Strait, un pedacito de hielo supuestamente que conectó a Alaska a Siberia o Rusia, que yendo norte de Asia a esa región, cruzamos por ahí a las Américas, man. Eso es una fucking babosada, man. La historia verdadera de los llamados latinos y indios indígenas en América se encuentra en 4 Esdras, el capítulo 13, donde detalla que el reino norteño de la nación de Israel, después de ir en esclavitud, okay, bajo los asirianos, okay, consecuencia por pecar contra el Señor, okay, tuvieron un concilio en esclavitud para huirse de ahí en naves por la ruta documentada que tomó Salomón en el libro de Reyes, donde causó a sus siervos camitas ir alrededor del cuerno de África hacia las Américas para colectar diferentes cosas, man. Okay. Árboles,
madera, piedras preciosas, oro, ciertas bestias. ¿Ok? Y de esa manera, una gran porción del reino norteño, vinieron a las Américas, man. ¿Ok? Próxima escritura. Ezequiel 6, empezando en 8. Dice: mas dejaré un remanente para que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Entonces, aunque el Señor nos castigó, causó que fuimos esclavizados, esparcidos en los 4 rincones de la tierra, el Señor no fue sin misericordia, man. Y dejó un remanente entre las naciones que en estos últimos días se han levantado a su identidad de ser israelitas, por medio del recibir del Espíritu Santo, el entendimiento de la palabra, por medio de los siervos, los profetas, y por medio de las enseñanzas y los videos en YouTube, man. El unicornio, el internet. Y esto está causando y va a causar estas naciones cagarse, man. Empezando con Esaú, que han invertido literalmente trillones de dólares en esconder esta verdad. Y ahora se están arrancando los pelos y cagándose los chonis, no sabiendo qué hacer. Y sabiendo que tienen poco tiempo, tratando de acelerar su nueva orden mundial. Y por esta razón también estamos a punto de ver una gran demonización de los israelitas en la media, man. Dice 9. Y los que escapen de vosotros se acordarán de mí entre las naciones a las cuales serán llevados cautivos. Man. El cumplimiento de profecía bíblica, man. Es lo que se ve cuando se ven los videos de los israelitas en las calles, man. El cumplimiento de estas profecías, del remanente levantándose, empezando con la elección, que al fin del día el Señor solo está trabajando con un número pequeño, dentro de Israel. Pero es una buena cosa que se ven varios campos enseñando la verdad, de quién son los israelitas, los llamados latinos, morenos, indios, indígenas. Aunque haga diferencias en doctrina y ciertas otras cosas, están regresando a Israel su identidad, y de ahí el Señor guiará a sus siervos verdaderos, predestinados para ser salvos, a la doctrina pura en la gran pega de molino, man. Todo es cumplimiento de profecía al fin del día. Solo aquí. Un momentito. Porque estoy quebrantado a causa de su corazón fornicario. Ya está la razón por qué fuimos esparcidos y esclavizados, ¿no? Por nuestro pecado. Un momento. No voy a salir. Dice que se ha apartado de mí y de sus ojos, que se prostituyen tras sus ídolos. Y esto lo vemos hasta hoy en día en 2/3 de nuestra gente, man. Adorando a otros dioses falsos, a ídolos. Cesare Borgia, el llamado Jesús gringo, la llamada Guadalupe, la Santa Muerte, fucking narcotraficantes, como Malverde, y todo tipo de fucking profetas falsos, y religiones, man. Pero de esto el Señor nos sacó y nos limpió y nos puso por atalaya a la nación de Israel y como profetas, empezando con nuestros apóstoles, man. Por eso es extremadamente necesario mantenernos humildes en el temor del Señor, bien gracioso, dando gracias por y de que el Señor nos causó levantarnos, man, en estos últimos días. Pero de esto, estas naciones
empezando con Esaú, esto es lo que no quieren, man, lo que temen, viendo a los israelitas levantándose, man. Okay, en todas las naciones. Slack. Un momento, Slack. Un poco confuso según esta ruta que me está dando esta navegación. Continuar aquí. Dice, y se avergonzarán de sí mismos por los males que han cometido en todas sus abominaciones. Y esto fue parte del proceso de ser levantados por el Señor, man. Arrepentirnos por nuestros pecados, sentirnos mal y asco por las vidas que estuvimos viviendo en el mundo y los pecados que cometimos en esta vida y en las vidas pasadas, regresando al Señor en sinceridad, en arrepentimiento, clamando en su nombre, pidiendo por perdón, dejando el hombre viejo, paso por paso, guardando las leyes a lo mejor de nuestra capacidad, leyendo, estudiando, realizando quién somos, saliendo a las calles, y aguantando hasta el fin. Y sabrán que yo soy el Señor, Yahweh Bashem Yahushai, y que no he dicho en vano que les haría este mal. Yeah, pero el Señor no fue sin misericordia, man. Sin escape para su remanente. Y últimamente para la entera nación, cuando los 2 tercios sean purgados y regresen en el reino como bebés. Ok. Próxima escritura, Baruch 2:30. Pero la llave a todo esto es el nombre del Señor, ¿no? Que es otra cosa que este diablo teme, que clamemos al nombre del Señor. Por eso trató tan diligentemente en esconderlo, man, empujando su babosada, Jehová, Jesús, Yeshua y todos los otros nombres falsos, man, escondiendo y tratando de descalificar el hebreo verdadero, el Lashon Kodash. Okay. Y los nombres de Yahweh, el Padre, y Yahweh Shai, nuestro Señor, el Hijo del Padre. Ok. Dame un momento. Esta cosa se ha ponido bien pesada. Alright. Ok. Baruch 2:30. Porque sabía que no me oirán, porque es pueblo de dura cerviz. Y esto en toda la historia de Israel lo vemos, man. Pero en la tierra de sus cautiverios se acordarán de sí mismos. Y esto lo hemos visto, man. Y se ha visto por un tiempo ya desde los 70s, aquí empezando en América, man, en Nueva York, que las tiendas de Judá primero, para los que lo pueden recibir, Elijah, man, el profeta, Juan el Bautista, Elijah en la reencarnación, cual fue profetizado para regresar los corazones de la gente para atrás al Padre. Okay. Y de ahí explotó la verdad. One West y todos los campos que salieron de One West, incluso y especialmente la Gran Piedra de Molino. Dice, sabrán que yo soy Yahweh, su Dios, porque les daré corazón y oídos para oír. Man, el Espíritu Santo. Okay. Ezequiel, la profecía de los huesos secos levantándose, man, que estuvimos en un estado muerto en Babilonia y en nuestro cautiverio en las naciones, man. Okay. Por el Señor envió sus siervos los profetas y fuimos activados, man, según la predestinación. Okay. Dice, y me alabarán en la tierra de su cautiverio y pensarán en mi nombre. Y esto se ha cumplido en los llamados morenos, latinos, indios, indígenas y esparcidos en los 4 rincones de la tierra, los israelitas esparcidos, man. Y en ninguna otra nación se ha cumplido esto, man. Entonces, aunque trate esa Edom en las otras naciones,
para desacreditar esto, al fin del día es en vano, man. Con sus fucking agentes como Vocab Malone y ciertos de estos otros, agentes cristianos, lo que sea, Jesuits, okay. Y esto, de nuevo, es causa de gran temor en estas naciones, man. Especialmente en esa Wedón. Okay. Próxima escritura, Apocalipsis 2. Y la razón, y ahora vamos a leer de por qué es que trataron de prevenir nuestro levantamiento y por qué es que temen nuestro levantamiento. Porque saben de lo que pasó cuando estuvimos en nuestro poder y en justicia, y saben de lo que va a pasar cuando regresamos a ese estado bajo nuestro Señor Yahushua. ¿Okay? Apocalipsis 2, pasando en 25. Yo. Apocalipsis 2. Y esas son palabras de nuestro Señor Yahushua, man. Un momento. Apocalipsis 2, empezando en 25. Dice, más lo que ya tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Man. El entendimiento, la sabiduría, el conocimiento que nos ha dado el Señor, incluso y especialmente de su nombre. Retenedlo hasta que el Señor regrese. Aguanta hasta el fin. No te desvíes del camino. No dejes que estas doctrinas falsas te afecten. De los contradictores y los burladores y los agentes. ¿Okay? Que como está escrito, el que aguanta hasta el fin, el mismo será salvo. ¿Okay? Y vamos a leer parte del regalo, man, y de la bendición que vendrá para tales individuos, man, miembros de la elección. Un momento. 26. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones. Esto es lo que no quieren estas naciones, man. Que reine Israel en la tierra de nuevo, teniéndolos a ellos en sujeción, bajo tributo, y especialmente para recompensarles lo que nos hicieron a nosotros, man. Esclavitud. Okay. Pero es inevitable, man. Es profecía bíblica. Okay. Continuando. Dice, y las regirá con vara de hierro. Saben, especialmente las cabezas de Esaú, los elitas, saben que les viene una madriza tan pesada, tan terrible, de 1000 años, que hasta están haciendo la locura para prevenir esto, man. Locura quieren hacer. Bloquear el sol con químicos, envenenar el entero mundo, inevitablemente chipear el entero mundo, conectando todos a su mundo falso, digital, para recrear todo a su imagen, para prevenir el regreso de nuestro Señor Yahushua, con el propósito de ¿cuál es la palabra? Marcar a todos, incluso la elección, para que no pueda regresar el Señor y salvar su elección como Él dijo que lo iba a hacer. Quieren hacer el Señor aún mentiroso, man, y hacerse ellos mismos el Altísimo en su orgullo, hablando de los edomitas, man, los elitas. Pero es una fantasía fucking estúpida, por una cual el Señor Él mismo puso en las mentes de estos diablos por medio de su siervo Satanás. Los tienen en una cajita de trucos, man, para cumplir su propósito. Romanos 9. La vara el vaso de deshonra, man. El ejemplo de lo que es el totalmente contra el Señor y de la consecuencia de lo que viene para los cuales son totalmente contra el Señor, para que tengamos ese ejemplo, ¿ok? Y esa lección y esa memoria en el reino, man, por eternidad. ¿Ok? Para, poder dar más gloria, honra y alabanza y gracias a Yahweh Bashem Yahushua. Teniendo el conocimiento de lo bueno y de lo malo.
Y también para que tengan ese ejemplo en las otras naciones, para que ni piensen de tratar de rebelarse contra el Señor. Pero inevitablemente van a saber y van a realizar después de ser enseñados por nosotros, ¿ok? Que solo hay una manera de vivir, man. Y esa manera es en servicio a Yahweh Baal Shem Yahshua, guardando sus leyes, bajo tributo a los israelitas, man. Eso está escrito, ¿ok? Sí, de vez en cuando vamos a tener que descender para juzgar, porque ellos no van a ser perfectos como nosotros, unas leyes programadas en el espíritu, man. Por eso de vez en cuando va a ser necesario, hasta después de los 1000 años, ¿okay? Cuando reciban sus terrenos y sus territorios y todo eso, juzgar cuando pequen, man, según las leyes, en justicia y en balance. Pero los edomitas, después de esos 1000 años, van a ser exterminados, man, como está escrito, ¿okay? La única nación no prometida, no prometida misericordia por el Señor, ¿okay? Según el libro de Abdías, man. ¿Okay? Continuando. Como vasos de alfarero serán quebrantados en escalofríos, como yo recibí de mi Padre. Yeah, man. Porque Yahweh Shai, para los cuales lo pueden recibir, es Salomón en la reencarnación. ¿Y qué fue lo que se le dijo a Salomón? ¿Okay? Por medio ¿qué fue lo que se le fue dicho, man? Pues lo voy a leer en un momento, lo tengo aquí. Esto se le fue dicho al rey David Salaki en los Salmos. Pero aplica a Israel y aplica al hijo de David. ¿Okay? Perfecto, es la última escritura que tengo. Salmos 2, empezando en 1. Me equivoqué. Copiar aquí. En un momento. Look up. Oh, shit. Okay. Yeah. Okay. Salmos 2. No la copié. Damn. Okay. Salakia. Multitasking. Salmos 2 dice: ¿por qué se enfurecen las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Estas naciones no quieren que Israel regrese a su poder, no quiere que regrese el Señor, no quieren perder lo que han adquirido por medio del dominio de Esaú Edom, estando bajo él, bajo Edom y siguiendo su ejemplo. Como está escrito, cuando sea destruida Babilonia, los mercaderos y estas naciones que se hicieron ricos por medio de Babilonia, importando hacia Babilonia, van a lamentar, man. Okay. Y por esta razón se imaginan de cosas vanas, de cómo continuar a reinar, cómo prevenir el regreso de nuestro Señor y el levantamiento de Israel. Se levantaron los reyes de la tierra y los gobernantes consultaron juntos contra el Señor y contra su ungido. Yeah, man. Por eso cuando regrese el Señor con su ejército de ovnis, okay, en el medio de la tercera guerra mundial, en el medio oeste, Valle de Josafat, okay, 4 Esdras 13, okay, de 1 como hasta 40. Van a parar de pelearse entre ellos mismos en el atento de tratar de destruir al Señor, man. Y con gran miedo lo van a hacer, pero van a fallar. Y todos serán hechos cenizas y polvo, como si
fuera nada. Dice, rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Porque sus planes son vanos. Sus imaginaciones son en vano. Son vanidades y estupideces lo que quieren hacer, man, contra el Señor y contra su pueblo escogido, man. You know? Entonces les hablará en su ira y los afligirá en su ira. Sin embargo, he puesto a mi rey sobre mi santo monte de Sión, Yahushua, y bajo él el rey David. Declararé el directo. Me ha dicho Yahweh, hijo mío eres tú. Yo te he engendrado. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Y esto se le fue dicho al rey, ¿ok? Y se cumplirá en nuestro rey Yahushua, bajo el rey David, bajo la elección de la nación de Israel, y inevitablemente toda la nación de Israel disfrutará de este privilegio, man, siendo la nación favorada, sagrada, separada y ungida del Padre. ¿Ok? Porque cuando regresen los 2/3 de la nación de Israel en el reino, aunque tendrán por un tiempo experienciar el remordimiento por sus decisiones en Babilonia, como está escrito, inevitablemente todo pecado será perdonado. Israel será salvo en el Señor con una salvación eterna, y disfrutarán las bendiciones que el Señor nos ha prometido, man. Incluso y especialmente tener estas otras naciones en sujeción, en esclavitud, en tributo, empezando con Esaú, ¿no? ¿Ok? Los quebrantarás con vara de hierro, como acabamos de leer en Apocalipsis, man. ¿Ok? Lo que se le fue prometido a Yahushua es prometido hacia nosotros bajo él, man, siendo coheredores con él. Los desmenuzarás como vaso de alfarero. Y esto es lo que más de cualquier otra cosa temen estas otras naciones, empezando con sus elitas, especialmente los elitas de la casa de Saúl. Pero cosa cual, aunque traten, no podrán prevenir en estos últimos de los últimos días, viendo el colapso de su imperio, de su reinato, de su trono, y el levantamiento de la nación de Israel, empezando con la elección por medio de profecía y obra de nuestro Señor. Ok, pero espero que fueron edificados. De nuevo, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Shai, doble honores a los apóstoles de la gran peda de Molino, y saludos a ustedes, hermanos y hermanas. Shalom.